Educando a Costa Rica es un libro escrito por los reconocidos historiadores Iván Molina y Steven Palmer sobre la educación popular y el contexto cultural en donde surge. El enfoque con el cual se desarrolla este trabajo se diferencia de la historiografía orientada hacia las instituciones o la historia política costarricense. Steven Palmer es profesor asociado del Departamento de Historia de la Universidad de Ontario. Iván Molina es profesor en la Escuela de Historia e investigador en el Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericanas, ambos pertenecientes a la Universidad de Costa Rica. Entre sus libros figuran La estera de la pluma, Cultura impresa e intelectuales en Centroamérica durante los siglos XIX y XX, y La miel de los mudos y otros cuentos ticos de ciencia ficción. El libro está compuesto por 4 trabajos que corresponden a estudios independientes. El primer trabajo es desarrollado por Molina y se basa en un estudio cuantitativo sobre la alfabetización en Costa Rica y Nicaragua en un periodo que empieza en 1880 y termina en 1950, en donde revela que este proceso fue diferenciado entre ambas naciones. Para Costa Rica, la alfabetización se incrementó de un 65,7% a un 78,8%, mientras que para el caso nicaragüense pasó de un 40,5% a un 37,4%, es decir, sufrió una caída porcentual. Estos datos corresponden al periodo que va de 1920 a 1950, ya que para el año de 1983 la situación cambia para Nicaragua. Las cruzadas de alfabetización, impulsadas por el sandinismo, logran incrementar el porcentaje a un 87,1%. El segundo estudio, escrito por Palmer, se enfoca en el rol del Colegio de Señoritas en la educación costarricense, examinando también el nacimiento del feminismo en Costa Rica. Además, analizan el rol de las estudiantes en las protestas contra la dictadura de Federico Tinoco entre 1917 y 1919. El otro trabajo escrito por Palmer estudia la Fundación Rockefeller y la campaña contra la anquilostomiasis, una infección intestinal causada por un gusano parasitario. La campaña empieza para Costa Rica en el año de 1915. Entre los hallazgos más significativos de este trabajo se encuentran la idea racista de la autoinmigración impulsada por las clases dominantes costarricenses con el fin de mejorar la salud de los trabajadores costarricenses, para evitar la inmigración de personas de piel oscura. Nosotros nos ocuparemos en este video de extendernos en la explicación del trabajo de Molina titulado Desertores e invasoras, la feminización de la ocupación docente en Costa Rica a comienzos del siglo XX, que se enfoca en el incremento de la dominación femenina en el trabajo de educación escolar. Para el año de 1911, se estimaba que solo el 13,5% del total de los maestros y maestras disponían de título, lo que preocupaba a las autoridades educativas. No obstante, el principal desvelo de principios no era este, sino la creciente feminización del sector. Para el año de 1904, menciona Molina, el gobierno de Costa Rica publicó un folleto titulado Organización del personal docente de las escuelas primarias. Este documento histórico, dice Molina, es un verdadero censo de los varones y mujeres que impartían clases en las escuelas de todo el país. Este documento contenía información acerca de los docentes, datos como asignatura que impartían, su sexo, la cantidad de estudiantes asignados, entre otros. En general, el documento permitió realizar una caracterización del mercado magisterial de principios del siglo XX. El censo de 1904 se ubica en un contexto histórico en el cual Costa Rica experimentó cambios políticos y sociales importantes, nos dice Molina. Finalizados los regímenes autoritarios de José Joaquín Rodríguez y Rafael Iglesias, se abrió un periodo democrático, periodo que favoreció a ciertas reivindicaciones sociales de los sectores populares. Los efectos de estos cambios se traducen en un incremento sustancial en el presupuesto nacional asignado a la educación, salud, pensiones y obras públicas. Ya para la década de 1920, dichos fondos alcanzaron el 38,8% de los gastos del Estado. Las mujeres se incorporan al sector laboral estatal en este proceso que fue combatido por los hombres. Dice Molina, ellos no vacilaron en denunciar esa invasión de un espacio laboral que habían definido como suyo.
Molina detecta diferencias considerables entre el campo y la ciudad. Nos dice que los establecimientos urbanos de enseñanza destacaban por una estructuración y organización mayores que los de las villas y campos. Las diferencias entre las escuelas de primer orden, que van de primero a sexto grado, las de segundo orden, que llegan hasta cuarto grado, y las de tercer orden, concentradas en los 2 grados iniciales y elementales, se vinculaban con el nivel de urbanización de las comunidades a las que servían. En el campo, el 90,8% de los maestros y maestras estaban a cargo de uno o varios centros educativos, centros que en su mayoría eran mixtos. Para el caso de los centros urbanos, la regla era la contraria. La mayoría de los centros estaban segregados por sexo. En las ciudades, con excepción de Limón, nos explica Molina, los centros educativos estaban compuestos por un grupo considerable de educadores y educadoras. Dice Molina que de 21 escuelas, en 11 laboraban entre 7 y 9 individuos. En 7 impartían clases entre 10 y 12 personas, y en 3 establecimientos el personal oscilaba entre 13 y 14 educadores, lo que demuestra que eran instituciones bien equipadas. El principal cambio que enfrentó el mercado laboral docente a fines del siglo XIX fue la creciente feminización de la ocupación magisterial. La participación femenina en el mercado laboral docente aumentó un 6% entre 1864 y 1883 y un 11,7% entre 1892 y 1900. La feminización de la ocupación docente fue más temprana en Costa Rica que en Honduras y El Salvador. El avance conseguido por las mujeres preocupó en extremo a las autoridades educativas de Costa Rica, cuya desazón se expresó en metáforas definidamente militares. De acuerdo con Luis Felipe González, ministro de Educación en 1915, indica que se debe a la progresiva deserción de los elementos masculinos del Magisterio Nacional, y esto se debía a que el salario mensual de un docente varón ascendía a 50 colones en 1902. Y aunque a veces los maestros se podían agenciar sumas adicionales por cumplir otras tareas, su sueldo nominal no era muy superior del que obtenía un artesano. Por ejemplo, los albañiles y carpinteros ganaban entre 50 y 70 pesos al mes al finalizar la década de 1880. El factor edad complicaba más la cuestión salarial, ya que un aprendiz de menos de 20 años podía ganar entre 12 y 24 pesos, mientras que un joven maestro ganaba el doble o el triple. Sin embargo, conforme el aprendiz aumentaba en edad y pericia, su salario aumentaba, muy diferente al docente, ya que su espacio de ascenso era muy limitado. Ejercer la docencia tenía sentido únicamente por corto tiempo, dada la falta de salarios competitivos a largo plazo y la existencia de diversas y atractivas opciones de empleo. En el caso de las mujeres era diferente. Aunque su salario fuera menor al de un hombre, la opción magisterial ofrecía a las jóvenes, aparte de un empleo intelectual y no manual, una alternativa laboral en la cual la inequidad social no era tan aguda como en otras ocupaciones. El Estado, falto de fondos suficientes para enfrentar de manera apropiada la creciente expansión de la demanda educativa, fue el principal promotor de la feminización de la ocupación docente. De 170 plazas nuevas de maestros, creadas en 1903, 112 fueron ocupadas por mujeres. La deserción masculina fue un proceso especialmente uniforme. Se acentuó más en San José, eje de la economía urbana del país. Las áreas rurales, con excepción de Guanacaste y Cartago, experimentan una fuerte deserción masculina, explicable con el interés de los hombres de desplazarse del campo a la ciudad. La vía principal al éxito para un maestro consistía en colocarse en una de las prestigiosas escuelas josefinas y transitar de la enseñanza primaria a la secundaria. El trasfondo salarialmente estratégico de la educación secundaria explica que permaneciera bajo un decisivo control masculino. Además de las situaciones antes mencionadas, una serie de prácticas familiares contribuyeron a consolidar la inserción femenina en la enseñanza primaria. La primera de esta serie de prácticas familiares fue la conformación de parejas de educadores, vinculada por lo general con el interés de un maestro de conseguir un empleo a su esposa,
para que complementara el ingreso doméstico, aunque no siempre la iniciativa partía del marido, y es verosímil creer que a veces ellas mismas gestionaran la propuesta. Estas uniones fueron comunes en las ciudades, pero tuvieron más peso en las villas y en el campo. Por lo general, el trabajo de la mujer iniciaba siendo gratuito y luego, si resultaban satisfactorios al inspector en primer lugar y a la comunidad en segundo lugar, y si se creaba una plaza, pasaba a ser trabajo formal y asalariado. Las autoridades educativas permitían esta práctica, entre otras cosas para evitar la deserción del personal masculino. Adicional a la dimensión familiar, existe una dimensión electoral. A pesar de que las mujeres no votaron hasta 1949, los hombres votantes demandaban la inserción laboral de las mujeres en la educación y tenían influencia, pues muchos de estos hombres pertenecían a las jerarquías locales de poder, y esto terminó favoreciendo el ingreso de mujeres a la ocupación docente y limitando las medidas que pretendían detener el proceso. La segunda de estas prácticas fue la incorporación de otros parientes. La dinámica de este proceso es geográficamente muy distinto, pues el peso del parentesco no conyugal crece en el entorno laboral urbano, mientras que el parentesco conyugal crecía conforme más rural fuera el entorno laboral. Esta relación de parentesco debe dividirse en dos: vínculo familiar entre hombres y entre mujeres. En las zonas urbanas fueron entonces los lazos femeninos, ayudados por la deserción masculina, los que facilitaron el acceso femenino al entorno laboral. Las tradiciones familiares en la ocupación docente también fueron una estrategia mayormente practicada por las mujeres. Quien lleva amor asume sus dolores. El acceso a las direcciones estaba condicionado por las particularidades de los escenarios de trabajo. Todas las escuelas tenían plazas específicas de director, excepto las de Limón, en las cuales la persona al mando debía también enseñar. Este modelo predominaba en las villas. 74 de 81 centros educativos eran dirigidos por un docente con carga laboral. Solo 3 tenían puestos directivos independientes. En el campo, de 206 escuelas, únicamente 68 tenían plazas de director y maestro. El desfase era tan claro para los docentes interesados en ascender. Existía un estímulo a desplazarse de las áreas rurales a las villas. Por eso se explica, los cascos aldeanos fueran los menos afectados por la deserción masculina. El afán de alcanzar una plaza directiva obedecía no solo a que su ocupante se agenciaba un salario superior al de un docente, 50% más, sino que a la brecha entre el sueldo de un director y una maestra era mayor que la existente entre maestro y maestra. Esta diferencia podía oscilar entre un 20 al 100%. La nupcialización de la docente atrasó la profesionalización del cuerpo docente. La conexión entre el Estado civil y el mercado laboral era complicada, además por la distribución de las direcciones. La política de premiar a las casadas y viudas de permanecer en el aparato educativo fue más que una estrategia de retención de personal. Permitió atenuar el impacto que la feminización de la ocupación tuvo en las jerarquías de género y edad. El autor llega a las siguientes conclusiones. El alza en la demanda de maestros provocó la reforma de 1886. La expansión de la economía urbana, que ofrecía a los hombres jóvenes y con cierta preparación opciones laborales más atractivas que trabajar en la enseñanza primaria. La incidencia de factores estructurales, así como la tradición familiar de la docencia propiciada por las mujeres, fue decisiva para impugnar la desigualdad salarial y reclamar su derecho al voto. Las movilizaciones de docentes contra la dictadura de los Tinoco tuvieron un trasfondo de descontento social y cultural que superaba el origen de una protesta política. Finalmente, el alcance de la transgresión cultural que supuso la feminización de la docencia en Costa Rica se patentiza con los prejuicios de género de los políticos e intelectuales. Pero lo que me he estremecido hasta perder casi el sentido, lo que a mí más me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero
los que me he estremecido hasta perder casi el sentido. Lo que a mí más me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos.